En la W hablan los congresistas. Sobre la viabilidad de un estado de excepción para el departamento del Cauca en materia de obras, sobre lo que ha dicho el presidente de la República frente a los menores de edad reclutados por los grupos armados organizados. Sobre esto, ¿con quién vamos a hablar, Rafael? María Camila, vamos a hablar con el representante del Pacto Histórico, Jorge Bastidas, y con el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid. Representante Bastidas, buenos días, gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Muy buen día, muchísimas gracias por el espacio, un especial saludo para usted, para su equipo técnico y por supuesto para la audiencia. Representante, ¿le parece que la solución a la situación en el Cauca y sobre todo a poder llevar al Estado y las obras sería un estado de excepción como lo ha planteado el presidente? Bueno, lo único cierto es que efectivamente hay unos territorios que hace mucho tiempo pues no han sido de un manejo total de parte del Estado. Y en esas zonas existen poderes de facto cuya fortaleza se sustenta en alguna forma o en buena parte por las economías ilegales. Entonces, la única posibilidad, o se va convirtiendo en una única posibilidad de poder transformar la realidad de esos territorios para beneficio de la población que vive en esas zonas, es a través de un esfuerzo grande, decidido, coordinado, concentrado de inversión pública. Y ese esfuerzo tiene que estar de la mano de una especie de coordinación con la población, con las autoridades civiles de los territorios. Lo que pasa es que en esos contextos de confrontación tan agudos que se viven, la posibilidad de que esa inversión pública se pueda llevar a cabo es realmente nula. Y en ese orden de ideas, lo que planteó el presidente en el día de ayer, en el marco del lanzamiento de lo que se denomina la Misión Cauca, es de que se piensa en la posibilidad, porque aún no es una decisión, de que esas obras deben ser adelantadas directamente por el mismo Estado, en la medida en que si se contrata con organizaciones civiles en esos territorios, la posibilidad de que esas obras salgan adelante es prácticamente imposible. Entre otras cosas, por el nivel de extorsión tan fuerte. O sea, en algunas zonas las obras públicas quedan supeditadas a una intermediación muy fuerte de la política, y en otras la intermediación y la extorsión es directamente de la guerra, de los actores de la guerra, como ocurre en esos territorios. Y realmente es que las obras se necesitan, si no va a ser muy difícil transformar la realidad de los territorios. En esa medida, el presidente lo que plantea es que plantear que se ejecuten directamente, y que el marco legal actual no le permite tomar ese tipo de decisiones, y que una de las opciones que se considera es el tema de los estados de excepción para el departamento del Cauca en zonas de orden público. Representante Hernán Cadavid del Centro Democrático, nuevamente buenos días, y le hago la pregunta: ¿usted cree que la posibilidad de un estado de excepción es la solución a los problemas del Cauca? Rafael, buen día. Absolutamente no. El gobierno ha quedado, digamos, en evidencia con lo que sucedió en La Guajira, pensando que la expedición de unos decretos vía emergencia resolvía los problemas, y eso no es así. El problema del Cauca y del gobierno en general es la bajísima ejecución. Ahora han visto ustedes que el gobierno ha demostrado tener la más baja ejecución en los últimos 20 años. Eso no se resuelve con estados de excepción. Y otro problema del Cauca es, pues por supuesto, el orden público, o como decía el oyente que llamó, el desorden público. Y aquí lo que ha sucedido es que el gobierno ha concedido una gran ventaja por vía de los ceses bilaterales, con unas expresiones delincuenciales, las cuales tienen sentadas en la mesa, componiéndolos como unos factores políticos. Ese es todo el problema de lo que allí está sucediendo. En gran parte, lo que aquí se ha presentado es una concesión enorme que no se resuelve, por lo menos con el anuncio, porque además si hubiera llegado a decir, voy a expedir el decreto de emergencia en vía de estados de excepción,
o en estados de emergencia. No, pero fue al Cauca a decir, yo analizaría a ver si de pronto, no son, digamos, ni siquiera para eso tiene el aspecto concreto. Y el país quedamos con la imagen de ayer, de un sector de un auditorio reclamándole al presidente de la República que los escuchara. Gran problema tiene el gobierno, que solamente le gusta escucharse en sus largos discursos, Sí. que nada resuelven sin una inversión organizada. Esto no se resuelve con estados de excepción, Rafael. Representante Bastidas, a propósito de esta posibilidad, quiero ponerle un ejemplo que salió muy mal, y es el tema de La Guajira, con la caída de los decretos en la Corte Constitucional, pero al mismo tiempo la tumbadera de Olmedo y de los otros altos funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo y los políticos. ¿No cree usted que con este tipo de situaciones, con este antecedente, sería muy, muy poco viable este estado de excepción en el Cauca, sobre todo por la posibilidad de que el Estado termine contratando todo y se termine formando un desorden que dé espacio para los corruptos? Pues justamente es de alguna forma todo lo contrario. O sea, la situación de La Guajira no es un contexto de orden público como el que sí ocurre en algunas zonas del departamento del Cauca. Lo que ocurre en La Guajira es un ejercicio, lastimosamente, de algunos funcionarios sobre los cuales no se puede evadir la responsabilidad política que se tiene por el mal uso que se hicieron de los recursos públicos, por la desviación de esos recursos públicos. Pero tenga en cuenta usted una cosa, que las decisiones de las Cortes sobre el tema de esas medidas de excepción dejaron con vigencia de un año varias de las medidas que se tomaron, varios de los decretos legislativos que se tomaron para poder conjurar o mitigar de alguna manera la situación en función del agua y en función de los derechos de los niños en La Guajira. Y esa temporalidad es muy importante, y además las mismas Cortes reconocen la situación extrema que vive el territorio de La Guajira. Ahora, la situación del Cauca es distinta, porque lo que se está planteando en el Cauca es la imposibilidad por los problemas de orden público de que contratistas puedan sacar adelante las obras. Y entonces lo que se indica es de que las obras civiles, especialmente en esos contextos de violencia, puedan ser adelantadas directamente por el ejército, por el batallón de ingenieros, especialmente las obras que tienen que ver con el carácter vial, las obras viales. Y a mí me parece que eso es plenamente posible y viable y necesario. Ya son las 7:56. Quiero preguntarle al representante Hernán Cadavid sobre lo que dijo el presidente Gustavo Petro y esa denuncia que hizo sobre la situación crítica de 300 niños indígenas, 350 niños indígenas en el departamento del Cauca, que están siendo reclutados por grupos armados ilegales y que están siendo utilizados como escudos humanos contra las fuerzas militares. Entonces le pide a las fuerzas militares no bombardear niños reclutados por estas organizaciones criminales. ¿Qué opina sobre esto? ¿Le parece que son víctimas los niños de estos grupos? María Camila, por supuesto, pero mire, no solamente los niños del Cauca, los que tienen el Parque Nacional y no han logrado resolver el problema, que se están muriendo, son comunidad indígena y pasan todos los días por la carrera séptima viéndolo si nada sucede. Pero en lo puntual, es un falso dilema lo que ha planteado el presidente, pero sí es un problema que las medidas del gobierno anunciadas han hecho que los menores se conviertan en el escudo de esos grupos criminales. Al decir yo no hago un solo ataque donde haya menores, pues ¿cuál es la consecuencia? Llenar los campamentos de menores. Lo contrario de eso es decir entonces que se bombardeen, pues por supuesto que no. Pero muchos de los ataques que se habían implementado por parte de Fuerza Pública contaban con escenarios de inteligencia, se verificaban, y si se tenía la certeza que había menores, pues entonces no se hacía. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Estamos llenos de campamentos, de grupos criminales. El gobierno ha dicho que si tenemos menores no nos atacan. ¿Cuál es la consecuencia? Pues aumentar el reclutamiento para utilizarlos como escudo humano. ¿Quién es el responsable directo de esta medida? El gobierno nacional. ¿La ha resuelto? Pues tampoco la ha resuelto, porque siguen, digamos, María Camila, con actitud como de analistas políticos, como de opinadores, y no del gobierno responsable que ya llegó a la mitad del periodo. Entonces yo sí creo que aquí ha habido un gran error en el planteamiento, por lo menos en haber anunciado públicamente
Usted puede haber tomado una decisión interna, una directiva del Ministerio de Defensa, donde haya menores no hay bombardeo, pero no lo diga, porque la consecuencia es el reclutamiento en todo el país, especialmente en zonas tan álgidas como el Cauca, donde, insisto, María Camila, a los responsables de toda la crisis de orden público, el gobierno hoy los tiene sentados con carácter de político en una mesa, hablando del Estado Mayor Central, y ahora lo ha hecho también con los desertores, que es distinto a la disidencia de las FARC, como es el caso de Iván Márquez, pues también ya le dieron el carácter político. Entonces, ¿qué se puede esperar allí en este planteamiento si es a todas luces equivocado? Sí, representante Bastidas, yo me imagino pues que obviamente usted estará de acuerdo con el presidente Gustavo Petro en la forma en la que él está pidiéndole a las fuerzas militares que no bombardeen a los niños. Hombre, pero por supuesto, o sea, ¿quién le puede caber en la cabeza de que se priorice los intereses militares por encima de los intereses humanitarios, más en escenarios de guerra? Pues es claro que para algunos sectores políticos era muy importante y apoyaban el tema de que existieran positivos y que existieran muchos positivos en el accionar de la fuerza militar, y con base en eso nos llenamos con más de 6.000 positivos de asesinatos de gente inocente. Nosotros, por supuesto, estamos radicalmente opuestos a esa decisión. Ahora, estamos en una lógica de guerra en algunos territorios como consecuencia de actores armados con algún discurso político, pero sustentados fundamentalmente en economías ilegales. Y ese tema de las economías ilegales no solo ocurre aquí en Colombia. El tema del terrorismo afecta a muchas zonas del mundo y son un fuerte desafío para todos los estados y para todos los gobiernos, no solo para el gobierno de Petro. La situación de esta violencia asociada a las economías ilegales está presente en Perú, en Ecuador, en Guayaquil, en buena parte de América Latina, en Brasil. Entonces, pensar pues que se trata de un tema, de un capítulo propio, solo consecuencia de la existencia de políticas fallidas gubernamentales, es realmente un racionamiento muy limitado. Lo que está diciendo el señor presidente es algo muy simple: la utilización de niños soldados, de vincular de manera sistemática y progresiva niños soldados, se constituye claramente en un tema de delitos de lesa humanidad, y la advertencia que indica es de que la existencia de este tipo de delitos son de resorte directo de la Corte Penal Internacional, lo que quiere decir que en un eventual proceso de paz o de algún diálogo que se quieran eventualmente vincular, pues van a tener una limitación muy grande, porque ahí ya puede haber requerimientos de organizaciones humanitarias internacionales a través de las cortes, y el mensaje que se indica es que si quieren tener algún horizonte de solución política, pues deben dejar de manera inmediata de hacer la presión sobre los niños y niñas del departamento del Cauca y del país. Sí. A los representantes Jorge Bastidas y Hernán Cadavid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la W. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.